Bueno, ya nos vamos a ver la gráfica. Esto es un caso intermedio y quizás sea el más difícil de ver. Tenemos la tensión dibujada en azul, la corriente dibujada en verde, línea verde, ¿vale? Y está mal. Está mal porque he dibujado la corriente adelantada respecto a la tensión. Y tenía que ir retrasada, ¿no? Sí, esta gráfica está mal. Esta sería para un circuito parcialmente capacitivo, pero bueno, a efectos nos sirve para entender que es un caso intermedio, ¿de acuerdo? Vale, voy a explicarlo igual con esta gráfica. No correspondería a un circuito inductivo esta, correspondería a un circuito parcialmente capacitivo. Por lo que os digo, está la corriente adelantada respecto a la tensión y no atrasada, como correspondería en un circuito inductivo. Pero el efecto es que cuando hay un desfase, en este caso no son 45 grados, sino menos 45, en este caso hay menos 45 grados de desfase, veis que la tensión pasa por cero aquí y la corriente pasa por cero 45 grados después, lo que hacemos es multiplicar onda azul por onda verde con el criterio que decíamos antes. Cuando las dos estén por encima del cero da positivo, por eso este semiciclo de la potencia que está en rojo sale positiva. Cuando una de las dos esté por arriba del cero y la otra por debajo del cero, se produce más por menos, la potencia se hace negativa. Cuando las dos, como es en este tramo de aquí, están por debajo de cero, veis la onda verde es negativa y la onda azul también es negativa. Entonces menos por menos más. Por eso este pico vuelve a salir positivo. ¿Por qué aquí se invierte? Porque fijaros, la verde pasa positiva, pero la azul está negativa en esa zona. Entonces es más de la verde por menos del azul, menos. Vale, pero ¿qué es lo interesante de esta gráfica? Que fijaros que las zonas negativas son más pequeñas que las zonas positivas. Durante este tramo, esto de aquí, está absorbiendo, el circuito está absorbiendo potencia. En este tramo está devolviendo potencia, pero la potencia que devuelve es más pequeña que la que absorbió, es decir, parte se la queda. Esa parte que se queda es la potencia activa. Y la parte que devuelve es la potencia reactiva. Entonces habría aquí una zona, digamos, tendríamos que restarle a la positiva un tramo equivalente, este tramo que voy a pintar más oscuro, este se pierde o se devuelve. Entonces, la potencia activa sería toda esta parte de aquí, excepto esto de aquí. Eso sería la activa. No toda la parte superior, no todo el ciclo, sino solamente lo que voy a pintar ahora. Esto. Ese área es potencia activa. ¿Por qué? Porque esta de aquí se la come esto. ¿Entendido? Así que esta parte sería potencia activa P. Esto más esto sería S. Y esto más esto sería Q. Porque esta entra pero sale. Esta entra y se queda. Y esto más esto es lo que parece, es todo. Sería la potencia aparente, porque parece que hay mucha potencia, parece que hay toda esta más esta, pero hay que tener en cuenta que esta parte es negativa, es de vuelta. Así que hay que restársela aquí. ¿Qué nos queda? La diferencia, que es esto que os pinté ahora. Esta es la activa, P. Vale, bueno, pues en una bobina sería igual. Pasaría esto mismo. Lo que pasa que la onda de corriente, en lugar de empezar aquí y bajar, empezaría aquí y subiría. ¿Vale? Pero sería más o menos lo mismo. Bueno, me equivoqué al dibujar la corriente. Y por último, caso parcialmente capacitivo, es decir,
aquel circuito en el que tenemos una resistencia y un condensador. Puede ser más capacitivo si el valor del condensador es alto y el de la resistencia es pequeño. O puede ser más resistivo si el valor de la resistencia es alto y el del condensador es pequeño, ¿vale? Más bien habría que hablar de reactancia capacitiva. Eso también depende de la frecuencia de trabajo, como sabéis. Ya lo vimos en vídeos anteriores. En cualquier caso, un triángulo de impedancias de un circuito parcialmente capacitivo va a tener esta forma. El ángulo está por debajo de cero. Phi es negativo en este caso. Entonces vamos a tener siempre la R horizontal, la XC vertical, pero en este caso esta XC es negativa y la Z es la hipotenusa del triángulo. Para calcular, igual que antes, exactamente igual que antes, Z en forma binómica es R y en este caso menos. ¿Por qué? Porque la reactancia capacitiva es negativa. Puesta en forma polar sería Z y menos phi. Digo menos porque el ángulo es inferior a cero. La resistencia y la impedancia, la reactancia se calculan igual que antes. R como Z por el coseno de phi, X sub C como Z por el seno de phi. Phi como arcotangente de la reactancia capacitiva partido por la resistencia, igual que antes. Siempre, el coseno de phi va a variar entre 0 y 1 y el módulo de Z, el valor de Z en forma absoluta sería la raíz cuadrada de R cuadrado más XC cuadrado. En cuanto a las potencias, tenemos potencia aparente, potencia reactiva, aquí la pongo como negativa porque es negativa, es contraria a lo que genera una bobina, y la potencia activa horizontal siempre. Bueno, pues igual que antes, potencia aparente igual a activa menos J por la reactiva. En forma polar sería módulo de S y el ángulo, que pongo menos phi por el hecho de que mira hacia abajo, pero bueno. P sería S por el coseno del ángulo, Q S por el seno del ángulo, phi arcotangente de Q partido por P. Como Q va a ser negativa, el ángulo ya nos va a salir negativo. Lo de siempre, el coseno de phi entre 0 y 1, nos interesa acercarnos a valores de 1, es decir, que el efecto del condensador sea pequeño y el de la resistencia sea grande, para que este ángulo sea lo más pequeño posible. Y la potencia aparente se puede calcular como la raíz cuadrada de la potencia al cuadrado más la reactiva al cuadrado. Y luego la gráfica, pues ahora sí que nos vale esta. Para el condensador sí que nos valdría. ¿Vale? Nada, dibujamos onda de tensión, dibujamos onda de corriente y multiplicamos. El resultado es la roja, que es una onda que tiene el doble de frecuencia que la onda azul y que la onda verde. Y que, digamos que los ciclos que hay en la parte superior tienen un área mayor que los ciclos negativos. Porque los ciclos negativos lo que representan es la devolución de esa potencia fluctuante a la red, a la fuente. ¿Vale? Y con esto, pues acabamos, yo creo que acabamos la serie, porque no hay mucho más. Lo único que me comentéis alguna cosa que tengáis duda o alguna cosa que tengáis curiosidad o que no hayáis entendido, y si os puedo ayudar, pues voy haciendo nuevos vídeos, pero en principio con esto estaba todo visto, lo que me digáis. Bueno, compis, hasta luego.